Mitología nórdica. La mitología nórdica se refiere al marco mitológico escandinavo que se mantuvo durante y alrededor de la época vikinga, c. 790, c. 1100. Con un mito de la creación en el que los primeros dioses matan a un gigante y convierten las partes de su cuerpo en el mundo, varios reinos que se extienden bajo el árbol de la vida Yggdrasil, y la destrucción final del mundo conocido en el Ragnarok. El mundo mitológico nórdico es complejo y exhaustivo. Su panteón politeísta, encabezado por el tuerto Odín, contiene un gran número de dioses y diosas diferentes que eran venerados en costumbres integradas en la vida cotidiana de los antiguos escandinavos. Desgranar las capas de la historia para obtener una imagen detallada y precisa de los mitos, creencias y costumbres de la época vikinga no es tarea fácil, especialmente en una sociedad mayoritariamente oral como era Escandinavia en aquella época. Por tanto, solo disponemos de los puntos de los icebergs narrativos, Scott, 219, cuando se trata de los dioses nórdicos. Por un lado, tenemos algunas fuentes precristianas auténticas que conservan elementos de la mitología escandinava, sobre todo la poesía Edda, poesía de la Edda poética compilada hacia 1270, pero que probablemente se remonta a la época precristiana anterior al siglo X, y la poesía escáldica, poesía precristiana de la época vikinga escuchada principalmente en las cortes por los reyes y sus séquitos, conservada en manuscritos islandeses posteriores. El Codex Regius que se encuentra en la Edda poética contiene una colección anónima de poemas antiguos, entre ellos 10 sobre dioses y 19 sobre héroes, y aunque algunos de ellos narran mitos completos, la mayoría presupone, por desgracia para nosotros, que su público estaba familiarizado con el contexto mítico. Lo mismo ocurre con la poesía escáldica, cuyo conocimiento de los mitos se da por sentado. Para nosotros, utilizar estas fuentes para crear una imagen completa de la mitología nórdica es un poco como completar un rompecabezas sudoku bastante difícil. El carácter integrado de la mitología nórdica en la vida cotidiana de los vikingos queda delatado por la palabra sil, que significa costumbre, su concepto más cercano a la religión. Por otra parte, fuentes medievales posteriores, como la Edda prosaica de Snorri Sturluson, d.c. 1220, y la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, compuesta unas décadas antes, reelaboraron las cambiantes, enigmáticas y ligeramente enmarañadas fuentes vikingas primitivas en relatos mucho más estructurados. La obra de Snorri es la principal razón por la que tenemos una idea de la mitología y los mitos nórdicos en su conjunto, pero también debe leerse de forma crítica, ya que escribió desde un contexto cristiano. Sin embargo, la poesía Edda y escáldica más antigua refleja mejor el papel dinámico e integrado que desempeñaba la mitología en las sociedades de la época vikinga. La mitología nórdica en la sociedad vikinga. El carácter integrado del entramado mitológico nórdico en la vida cotidiana queda delatado por la palabra siu, que significa costumbre, el concepto más parecido a la religión que tenía el nórdico antiguo. Por supuesto, es difícil precisar en qué creían exactamente los vikingos con respecto a todos estos dioses nórdicos y al mundo en el que vivían. Sin embargo, las pruebas arqueológicas ayudan a entrever la devoción personal a dioses específicos con los que se sentían vinculados, y las costumbres y rituales que los acompañaban formaban parte de la vida cotidiana. Las fuentes también dan la impresión de que los dioses nórdicos tenían una personalidad propia y diferenciada, más que unos dominios grabados en piedra. En un sentido más amplio, los dioses también eran venerados e invocados por toda la comunidad. Los lugares de posible actividad cultural, por ejemplo, pueden identificarse por la aparición del nombre de un dios en los topónimos, como en el caso de Froslunda, la arboleda dedicada al dios Frey. Las fuentes también insinúan la existencia de ciertos focos. Según Adam de Bremen, que escribió su relato, basado en rumores, hacia 1070, había un gran templo en Uppsala, Suecia, que albergaba imágenes de Thor, Odín y Frey, a los que se sacrificaba en épocas de hambruna o enfermedad, guerra o cuando se celebraban bodas, respectivamente. Cuenta que cada 9 años la gente se reunía allí para soltar sus largas trenzas vikingas durante un gran festival en el que se sacrificaban humanos, caballos y perros, cuyos cuerpos colgaban de los árboles de la arboleda sagrada. Aunque el registro arqueológico no avala la existencia de un templo propiamente dicho, se han encontrado restos de otros edificios, entre ellos una gran sala, que data de entre los siglos III y X. El lugar que ocupaba la mitología nórdica en las sociedades vikingas presentaba, pues, diversos aspectos. En palabras de Anne-Sophie Graslund, la religión nórdica antigua no debe considerarse un fenómeno estático, sino una religión dinámica que cambió gradualmente con el tiempo, y que sin duda tuvo muchas variaciones locales. La antigua Escandinavia era un mundo en el que abundaba la creencia en poderes divinos, y todos ellos tenían sus propios atributos y funciones. La cosmovisión nórdica solo cambió gradualmente con la incipiente influencia del cristianismo, que se hace patente hacia la segunda mitad del siglo XI. Incluso entonces, como los vikingos eran politeístas, simplemente añadieron a Cristo a su ya larga lista de dioses, y las diferentes costumbres y creencias convivieron durante un buen tiempo.
La cosmovisión nórdica, tal como podemos apreciar la mejor de las diversas fuentes, se reduce a la siguiente idea general. Había 4 fases: el proceso en el que se creó el mundo, y todo lo que hay en él, una fase dinámica en la que se inicia el tiempo, la destrucción del mundo en el Ragnarok, y el surgimiento de un nuevo mundo del mar. Odín, Vili y Ve matan a Ymir, y crean la tierra a partir de su carne, el cielo a partir de su cráneo, las montañas a partir de sus huesos, y el mar a partir de su sangre. Según Snorri, antes de que existiera nada, existían los reinos opuestos del helado Niflheim y el ardiente Muspelheim, que otras fuentes llaman simplemente Muspel. Aunque aparentemente separados por el vacío de Ginnungagap, el frío y el calor se expandieron hasta encontrarse, y el fuego de Muspelheim derritió el hielo, del que surgieron 2 figuras supuestamente empapadas, el proto-gigante Ymir y la vaca Audumla. Al lamer el hielo, Audumla descubrió a Buri, antepasado de los dioses, cuyo hijo Bor se unió a la giganta Vestla para engendrar a los primeros dioses, Odín, Vili y Ve. Estos 3 se aprovecharon del tamaño de Ymir para matarlo, y utilizar sus restos para crear el mundo, la tierra de su carne, el cielo de su cráneo, las montañas de sus huesos y el mar de su sangre. La primera pareja humana, Ask y Embla, se formó a partir de 2 árboles o trozos de madera. Con la aparición de los humanos comienza una nueva fase, el tiempo ha empezado, y todos los dioses y demás criaturas, y sus respectivos reinos están fuera haciendo sus cosas hasta el Ragnarok. El árbol de la vida Yggdrasil, el eje del tiempo y el espacio, se alza en el reino natal de los dioses, Asgard, mientras que sus raíces abarcan todos los demás reinos, incluido Midgard, donde residen los humanos, y la morada de los gigantes, Jotunheim. Un dragón de la muerte llamado Nidhogg muerde dichas raíces, mientras que las 3 hadas, conocidas como Norns, hilan los destinos de las vidas humanas en la base del árbol. Por si un árbol gigante no fuera suficiente, el mar que lo rodea está habitado por la serpiente de Midgard, también conocida como Jormungand, un monstruo que se retuerce y enrosca alrededor del mundo. Con el tiempo, estas condiciones mundanas bastante agradables se convierten en una bola de nieve y culminan en el Ragnarok, el destino final de los dioses, cuya fuente principal es la saga Voluspa, del siglo X. Comienza con un invierno terrible. La tierra se hunde en el mar, el lobo Fenrir, también conocido como el lobo Fénix, se desata y devora el sol y, como la gota que rebalsa el vaso, el poderoso Yggdrasil tiembla y el puente Bifrost, la vía rápida entre Asgard y Midgard, se derrumba. Comprensiblemente conmocionados, los dioses celebran un consejo de emergencia para prepararse para la batalla contra los poderes del inframundo, que se acercan. Los hermanos lucharán y se matarán unos a otros, los hijos de sus hermanas pecarán juntos. Días malos entre los hombres, mucha prostitución, una era de hachas, una era de espadas, escudos serán hendidos. Una era de viento, una era de lobo, antes de que el mundo se tambalee. Odín lucha contra Fenrir pero cae, tras lo cual el dios Vidar lo venga. Mientras que Thor destruye la serpiente de Midgard pero sucumbe a su veneno. Los dioses y sus enemigos mueren a diestro y siniestro. Hasta que el gigante Surtur se vuelve pirómano, y enciende el fuego del mundo que lo destruye todo. Por suerte, al estilo del ave fénix, la destrucción no es el final. Siguiendo una concepción cíclica del mundo, surge uno nuevo, no de las cenizas, sino del mar. Solo quedan en pie un puñado de dioses, pero el nuevo mundo contará con una nueva generación de dioses, así como con la humanidad, para vivir felices para siempre. Los dioses se dividen en 2 familias. En primer lugar, está la gran familia de los Asir, relacionada principalmente con la guerra y el gobierno, que en la práctica también se utilizaba como término general para designar a los principales dioses. Incluye a personajes notables como Odín, Thor, Loki, Balder, Odr, Heimdall y Tyr. En segundo lugar, la familia Vanir, más pequeña, contiene dioses de la fertilidad como Njord, Freyr y Freya. A pesar de que todos ellos viven en Asgard, no siempre están de acuerdo, lo cual es difícil si se tiene en cuenta que Odín solo tiene un ojo. De hecho, se enfrentan hasta el punto de entrar en guerra, las guerras Vanir o guerras Asir-Vanir, pero intercambian rehenes después de hacer las paces y fusionan sus familias mediante el matrimonio. Se ha argumentado que el contraste entre los Asir y los Vanir tiene su origen en las oposiciones de la sociedad vikinga, ya que los Vanir, centrados en la fertilidad, las buenas cosechas y el clima, eran populares en las comunidades agrícolas, mientras que se consideraba que los Asir aconsejaban a los reyes, los señores y sus guerreros en cuestiones de guerra y gobierno. Por ello, la paz alcanzada al final de las guerras Vanir podría reflejar la idea de que la sociedad solo podía funcionar mediante los poderes combinados de ambas clases sociales. Por último, además de estas 2 clases divinas, también existían deidades femeninas conocidas como Disir, populares en el culto privado, Alfar, elfos, Jotnar, gigantes, Idvergar, enanos, suficiente para mantener ocupado a todo el mundo, seguro. La mitología nórdica ofrece un mundo muy rico en el que perderse. Ragnarok, el crepúsculo de los dioses en la mitología nórdica.
El Ragnarok no es solo una batalla, sino el final del mundo en la mitología nórdica. Este evento cataclísmico es una pelea entre dioses y gigantes, lleno de muerte y destrucción. Las señales del Ragnarok comienzan con una gran hambruna y un invierno de 3 años. La gente se vuelve contra sí misma, marcando el comienzo de la ruina del mundo. La desesperación y el caos reinan. Las bestias míticas, Fenrir y Jormungandr, se liberan de sus cadenas. Odín, el dios principal, convoca a todos los héroes caídos en el Valhalla para la batalla final. La guerra está a punto de comenzar. Fenrir devora a Odín, mientras que Thor lucha contra Jormungandr. Aunque Thor sale victorioso, muere por el veneno de la serpiente. Los dioses caen uno a uno, y la esperanza se desvanece. La tierra se sumerge en el mar y las estrellas desaparecen. Todos los seres vivientes mueren, y el universo queda sumido en la oscuridad. El Ragnarok parece haber terminado. Pero no todo está perdido. Del mar renace la tierra, verde y vibrante. Balder, el dios de la luz, vuelve de entre los muertos. Un nuevo sol ilumina el cielo. 2 humanos, Lif y Yggdrasil, que se habían escondido durante el Ragnarok, emergen para repoblar el mundo. La vida y la esperanza renacen de las cenizas del desastre. Los dioses sobrevivientes se encuentran en el campo de batalla de Yavoi. Allí, encuentran piezas de ajedrez doradas con sus propias imágenes, un recuerdo de los días anteriores al Ragnarok. Los dioses se sientan alrededor de la mesa para jugar. Entre risas y recuerdos, comienzan a reconstruir su mundo. La era de paz y felicidad ha comenzado. Aunque el Ragnarok es una historia de destrucción, también es una de renacimiento. Es un ciclo de muerte y renacer, una lección de que incluso después del desastre, siempre hay esperanza. Así termina la historia del Ragnarok, la batalla final en la mitología nórdica. Un relato lleno de lucha, sacrificio, pero también de esperanza y renacimiento. Una narración que nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un amanecer. Ragnarok, el crepúsculo de los dioses en la mitología nórdica, es una historia para reflexionar. Nos enseña que en cada final hay un nuevo comienzo, y que no importa cuán grande sea la destrucción, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Imagina un mundo sin comienzo ni fin, donde solo existían 2 entidades, el majestuoso árbol Yggdrasil y un vacío sin límites. ¿Te has preguntado alguna vez quién o qué creó este árbol colosal que sostenía los 9 reinos en sus raíces? La verdad es que, incluso en las antiguas leyendas, nadie pudo desvelar este misterio. Es como si esta pregunta estuviera envuelta en la misma neblina que cubría el Ginnungagap, ese vacío primordial bordeado por el abrasador Muspelheim y el gélido Nibelheim. Pero, ¿y si te dijera que en este enigma yace la clave para entender el origen mismo de nuestra existencia? Si logramos desentrañar el misterio de Yggdrasil, podríamos desbloquear secretos que han estado ocultos desde tiempos inmemoriales. Imagina el conocimiento ancestral que podríamos descubrir, las verdades profundas que podríamos revelar. La oportunidad de desvelar el pasado, el presente y el futuro está ante nosotros, esperando a aquellos lo suficientemente valientes para adentrarse en este viaje hacia lo desconocido. ¿Estás preparado para enfrentarte a la verdad oculta detrás de los mitos? El destino de nuestro entendimiento yace en esta búsqueda. La elección es tuya, sumergirte en la oscuridad de la ignorancia o alcanzar las estrellas del conocimiento. ¿Qué decidirás? El primer reino es Asgard, la casa de los dioses Asir. Aquí se encuentran los palacios de los dioses, como el Valhalla de Odín, donde los valientes entran después de la muerte. Siguiente está Vanaheim, hogar de los dioses Vanor. Los Vanor son dioses de la naturaleza y la fertilidad, y son conocidos por su habilidad para predecir el futuro. Jotunheim es el territorio de los gigantes de hielo y roca. Estos seres son a menudo enemigos de los dioses, pero también son esenciales para la creación del mundo. Alfheim, el cuarto reino, es el hogar de los elfos de luz. Estos seres son descritos como más bellos que el sol. Svartalfheim está lleno de cuevas y rocas donde viven los enanos. Son maestros artesanos, creando hermosos y poderosos artefactos para los dioses. Midgard es el reino donde vivimos los humanos. Está protegido por un muro construido por los dioses, y es el reino más cercano a nosotros en términos de comprensión y familiaridad. Muspelheim es un reino de fuego y lava, habitado por gigantes de fuego. Es un lugar de caos y destrucción, y eventualmente será el origen del fin del mundo. Nibelheim es un mundo de frío y hielo. En su centro se encuentra la fuente de todas las aguas, Vergelmir, desde donde fluyen 11 ríos. Por último, tenemos Helheim,
El reino de los muertos para aquellos que no mueren de manera heroica. Se encuentra en el nivel más bajo de Yggdrasil y está gobernado por la diosa Hel. La cosmología nórdica gira en torno a la interacción constante entre estos 9 reinos. Los dioses, gigantes, enanos y humanos se mezclan y se relacionan entre sí de maneras que crean equilibrio y conflicto. Cada reino tiene su propia esencia y características distintivas. Asimismo, cada uno desempeña un papel en la trama general del universo nórdico. Estos reinos no son simplemente lugares, sino que también representan diferentes aspectos de la experiencia y la existencia. Existen en una relación intrincada y compleja, en constante movimiento y cambio. Por ejemplo, Asgard es donde los dioses viven y gobiernan, pero también representa el ideal de la valentía, el honor y la nobleza. Midgard, por otro lado, es la manifestación del mundo físico y tangible. Los reinos de la cosmología nórdica también son fundamentales para entender la visión nórdica del destino y el tiempo. El tiempo es cíclico, no lineal, y los eventos se desarrollan en un patrón predestinado. El concepto del Ragnarök, el fin del mundo, es central en esta cosmología. Se cree que del conflicto final entre los dioses y los gigantes surgirá un nuevo mundo. Cada uno de los 9 reinos tiene su papel en este apocalipsis. Por ejemplo, será el fuego de Muspelheim el que consume el universo. A pesar de la inevitabilidad del Ragnarök, los nórdicos no veían la vida con desesperación. Creían que la muerte era solo una parte del ciclo de la vida. Honrar a los dioses, vivir con valentía y enfrentar el destino con honor era la mejor manera de vivir. La vida estaba llena de desafíos a enfrentar y victorias a celebrar. La cosmología nórdica también nos habla de la importancia de mantener el equilibrio. Cada reino tiene su lugar y su propósito, y su existencia permite que el universo funcione en armonía. A través de estas historias, el pueblo nórdico encontraba sentido y propósito. Les ayudaba a entender el mundo a su alrededor y su lugar en él. Por último, recordemos que la cosmología nórdica es más que una colección de historias sobre dioses y monstruos. Es una visión del mundo, una forma de entender el universo y nuestra existencia en él. Es posible que la imagen que tenemos de las mujeres vikingas no sea del todo precisa. Muchos creen que las mujeres vikingas se quedaban en casa, cuidando a los niños y atendiendo sus hogares. Sin embargo, ¿sabías que existen pruebas concretas de valerosas guerreras vikingas, las cuales desafían esta creencia común? Descubre la verdadera historia de las mujeres vikingas en nuestro canal. Exploramos los entierros vikingos que muestran mujeres acompañadas de armas y otros objetos típicos de entierros de guerreros. Además, analizamos las sagas nórdicas que describen mujeres fuertes y valerosas que lucharon junto a los hombres en batalla. Al entender la realidad de las mujeres vikingas, desafiamos las percepciones erróneas y honramos su legado. Suscríbete ahora para no perderte nuestras fascinantes investigaciones sobre la historia mundial. Una valquiria es una figura de la mitología nórdica descrita como una mujer que monta un caballo, un lobo o un jabalí, está armada con una lanza y lleva a los héroes caídos en batalla al Valhalla. Pero, ¿qué es exactamente una valquiria y cuál es su papel en la mitología nórdica? Eso es lo que vamos a explorar en este video. Las valquirias son hijas de Odín, el rey de los dioses. Se las representa como mujeres bellas y poderosas, con armaduras brillantes y cabalgando en caballos alados. Se dice que estas mujeres míticas vuelan sobre los campos de batalla, decidiendo quién vive y quién muere. Es una tarea sombría, pero crucial en la mitología nórdica. Las valquirias no solo eligen a los muertos, sino que también sirven hidromiel, una bebida alcohólica, a los héroes en el Valhalla, un salón en Asgard donde los héroes caídos son honrados. Estos héroes son conocidos como Einherjar y son entrenados por las valquirias para el Ragnarök, la batalla final que decidirá el destino del mundo. Las valquirias también tienen el poder de transformarse en cisnes, una habilidad que usan para viajar y camuflarse. Sin embargo, si un humano las ve en esta forma y toma su capa de plumas, quedan atrapadas en la tierra. Las valquirias a menudo aparecen en las sagas nórdicas, a veces como personajes secundarios y otras veces como protagonistas. Un ejemplo famoso es la historia de Brynhildr, una valquiria que se enamora de un héroe mortal, Sigurd. Este romance trágico termina en desastre, reflejando la complejidad y las contradicciones que a menudo se encuentran en estos personajes.
En la literatura moderna, las valquirias a veces se presentan como figuras heroicas y se usan como símbolos de poder femenino y coraje. Sin embargo, también pueden ser retratadas como figuras más oscuras y temibles, reflejando su papel en la mitología como ángeles de la muerte. El papel de las valquirias en la mitología nórdica es fascinante y complejo. Son a la vez hermosas y terribles, un reflejo de la naturaleza dual de la guerra misma. Las valquirias también se han convertido en un símbolo duradero de la cultura nórdica, apareciendo en todo, desde óperas hasta videojuegos. A pesar de que vivimos en una época muy diferente a la de los antiguos nórdicos, las valquirias siguen resonando con la gente hoy en día. Quizás sea porque representan una combinación de belleza, poder y misterio que es difícil de resistir. O quizás sea porque nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, hay héroes que luchan y mueren por lo que creen. Sea cual sea la razón, las valquirias han demostrado ser una parte duradera e intrigante de la mitología nórdica. Esperamos que este video te haya dado una visión más profunda de quiénes son las valquirias y cuál es su papel en la mitología nórdica. La próxima vez que escuches hablar de estas mujeres míticas, podrás apreciar la rica historia y las complejas emociones que representan. Así que la próxima vez que mires al cielo, imagina a una valquiria volando sobre ti, decidiendo el destino de los héroes y llevándolos a su descanso eterno. Y recuerda, las historias de las valquirias son más que solo mitos, son un reflejo de las creencias y valores de una cultura antigua que aún vive en nosotros hoy. En el vasto reino de los dioses, incluso el más poderoso, como el sabio Odín, sabe que la incertidumbre acecha. En la oscura sombra del Ragnarok, la batalla final, hay una posibilidad real de que incluso los dioses puedan caer. Asgard, el majestuoso reino de Odín, enfrenta la amenaza inminente de la destrucción total. Pero claro, en medio de la oscuridad y la adversidad, surge una oportunidad única. Si los dioses y guerreros de Asgard logran unirse, si se alían con valentía y determinación, sus fuerzas podrían combinarse para enfrentar el Ragnarok y surgir victoriosos. Imagina un Asgard renovado, reconstruido sobre las cenizas del caos, un reino más fuerte y unido que nunca. La valentía de Odín y la determinación de su pueblo podrían conducirlos hacia una era de grandeza aún mayor. Odín, el dios principal de la mitología nórdica. En las antiguas sagas vikingas, Odín se alza como la figura más poderosa entre los dioses. Con su capa azul y su sombrero de ala ancha, Odín se presenta como un misterio intrigante. Odín es el líder de los Aesir, el grupo de dioses en la mitología nórdica. Este venerado dios reina en Asgard, el hogar de los dioses, donde vive en su grandioso salón, llamado Valhalla. Aunque Odín es conocido principalmente como un dios de la guerra, su dominio se extiende mucho más allá. Es el dios de la sabiduría, la poesía, la magia y los muertos. Este dios anciano y sabio es famoso por su búsqueda interminable de conocimiento. No hay longitud a la que no iría para adquirir sabiduría, incluso sacrificó su propio ojo para beber del manantial de Mimir, el pozo del conocimiento. Como dios de la guerra, Odín no favorece a los fuertes o valientes, sino a los astutos y estratégicos. Su objetivo no es la victoria, sino el honor y la gloria que se obtienen a través del combate. En la batalla, Odín es aterrador e implacable. Monta a Sleipnir, su corcel de 8 patas, y lleva a su lanza, Gungnir, que nunca falla en su blanco. Lidera a los guerreros caídos, los Einherjar, en la batalla final del Ragnarok. Pero Odín también es un dios de la poesía y las runas. A pesar de su aspecto feroz en la batalla, este dios aprecia el arte y la belleza, y favorece a aquellos que las poseen. Las runas son atribuidas a Odín, quien se dice que las descubrió tras colgarse de un árbol, el Yggdrasil, durante 9 noches en un acto de autosacrificio. Este sacrificio le dio conocimiento de las runas y sus poderes mágicos. Odín también es un dios de los muertos. En Valhalla, recibe a los guerreros caídos en batalla, donde pasan sus días luchando y sus noches festejando. Para estos valientes, la muerte es solo el comienzo de una nueva aventura. En la mitología nórdica, Odín es una figura compleja y fascinante. Es un dios de contradicciones, guerra y poesía, sabiduría y locura, vida y muerte. Pero estas contradicciones son las que le dan profundidad y lo hacen tan interesante. Al igual que los vikingos a quienes adoraban, Odín es una figura de fuerza indomable y sabiduría indomable. Su historia nos inspira a buscar siempre el conocimiento, a enfrentar la adversidad con valor, y a encontrar belleza en todas las cosas. En resumen, Odín, el dios principal de la mitología nórdica, es una figura de inmenso poder y sabiduría. A través de sus historias, podemos aprender sobre el valor, la determinación y la sed de conocimiento que definieron a la antigua cultura vikinga.
Imagine, por un momento, vivir en la época en la que Thor era adorado como un dios todopoderoso. Un mundo donde la gente confiaba en él para protegerlos en la batalla, para garantizar buenas cosechas y para mantener a raya a los enemigos. Pero, como todas las cosas, esa época pasó y Thor se convirtió en un personaje de leyendas y mitos. Sin embargo, incluso en la actualidad, Thor vive en nuestra cultura popular, ya sea a través de las antiguas historias nórdicas o de las películas que lo han convertido en un ícono moderno. Su legado perdura, recordándonos que incluso en los tiempos modernos, buscamos héroes y dioses que nos inspiren y nos den fuerza. Así que, mientras exploramos el pasado, también celebramos la eternidad de Thor en nuestra imaginación colectiva. Bajo el martillo de Thor, la leyenda de un dios nórdico. Thor, el hijo de Odín, es uno de los dioses más venerados de la mitología nórdica. Famoso por su fuerza sobrehumana, es el protector de los dioses y los mortales, siempre dispuesto a enfrentarse a los gigantes. Su arma más famosa es su martillo, Mjolnir. Creado por los enanos, el martillo nunca falla su objetivo, y siempre regresa a las manos de Thor. Una herramienta poderosa en las manos de un dios poderoso. El carro de Thor, tirado por 2 cabras, es otro de sus atributos famosos. Con cada amanecer, las cabras son resucitadas para continuar su viaje. Thor es un viajero incansable, cruzando universos para mantener la paz. Thor es conocido por su bravura, pero también por su temperamento. Su ira es tan poderosa como su martillo, a menudo desatando tormentas y relámpagos, otorgándole el título de Dios del Trueno. Además de su fuerza y valor, Thor también es bien conocido por su apetito. Amante de la cerveza y la comida, las fiestas en honor a Thor siempre son un espectáculo para recordar. A pesar de su naturaleza a veces salvaje, Thor es muy querido por los dioses y mortales por igual. Su valentía y protección no tienen precio para aquellos que dependen de él. Cada batalla que Thor libra es una batalla para proteger. Gigantes, monstruos, serpientes marinas, nada es demasiado grande o demasiado terrible para él enfrentar. Pero Thor no siempre sale victorioso. Su destino final es morir en batalla contra la serpiente del mundo, Jormungand. Sin embargo, su muerte play a vital role in the end of the world, el Ragnarok. El Ragnarok es el final de los tiempos, cuando los dioses caen y el mundo se sumerge en el caos. Sin embargo, después de este cataclismo, un nuevo mundo nacerá. Y aunque Thor no sobrevive al Ragnarok, su legado perdura. Sus hijos continúan su trabajo, protegiendo al nuevo mundo y a sus habitantes. La leyenda de Thor es una de valentía, fuerza y sacrificio. A lo largo de los siglos, ha inspirado a innumerables guerreros y héroes, ofreciendo un ejemplo de coraje y dedicación. Hoy, Thor sigue siendo un ícono cultural, apareciendo en películas, libros y videojuegos. Su historia sigue siendo relevante, recordándonos la importancia de proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Bajo el martillo de Thor, el mundo está a salvo. Aunque los tiempos cambien y las leyendas se desvanezcan, la historia de Thor sigue resonando, un faro de valor en un mundo a menudo oscuro. Así que la próxima vez que escuches un trueno resonando en el cielo, recuerda a Thor. Recuerda su valentía, recuerda su sacrificio, y recuerda que incluso los dioses pueden caer, pero su legado perdura. Porque en el corazón de la leyenda de Thor, está la idea de protección. De poner a los demás antes que uno mismo, de luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Hoy, recordamos a Thor no solo como un dios del trueno, sino también como un defensor. Como alguien que, a pesar de su poder y fortaleza, siempre aportó su martillo para proteger a los demás. Esa es la verdadera fuerza de Thor. No su martillo, ni sus rayos, ni su fuerza sobrehumana. Sino su voluntad de proteger, su valentía de enfrentarse a lo desconocido. Así que cuando pienses en Thor, piensa en esto. Piensa en la protección, en el valor, en el sacrificio. En la valentía de enfrentarse a lo desconocido, y en el poder de proteger a los demás. Porque ese es el verdadero legado de Thor. Un legado de protección, de valor y de fuerza. Un legado que perdura, a través de las edades y los eones. Bajo el martillo de Thor, la leyenda de un dios nórdico. Porque cada leyenda tiene una lección, y la de Thor es una de valentía, de protección y de sacrificio. Una lección que vale la pena recordar. Y así concluye nuestra historia de Thor, el dios del trueno. Un símbolo de protección y coraje, su legado perdura. Recordemos su historia y tomemos su lección a corazón, mientras seguimos adelante, siempre adelante. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la mitología nórdica. Esperamos que hayas disfrutado de la historia de Thor tanto como nosotros hemos disfrutado compartiéndola contigo. Hasta la próxima vez. Dentro de la mitología nórdica, Loki es un dios conocido por su astucia y engaños. Su presencia en nuestras vidas puede resultar desafiante, ya que su naturaleza engañosa nos pone a prueba constantemente. Pero imagina por un momento si pudiéramos descifrar los misterios de Loki, si pudiéramos entender su mente intrigante.
En ese caso, podríamos aprovechar esa astucia para superar cualquier desafío que la vida nos presente. ¿No sería increíble convertir el desafío en oportunidad y aprender a manejar incluso las situaciones más complicadas con inteligencia y perspicacia? Loki es una figura fascinante y multifacética en la mitología nórdica, que sigue cautivando a las personas en todo el mundo hasta el día de hoy. Acompáñanos en este viaje para descubrir más sobre este intrigante personaje. La mitología nórdica es una de las más ricas y vibrantes del mundo, con un panteón de dioses y diosas lleno de personalidad y vida. En el corazón de estas historias se encuentra Loki, el travieso dios de las artimañas. Loki es conocido por su ingenio y su habilidad para cambiar de forma, lo que le permite engañar a los dioses y a los humanos por igual. A pesar de su naturaleza engañosa, Loki también es un personaje indispensable en la mitología nórdica. Uno de los relatos más famosos de Loki es el de su participación en la construcción de Asgard. Loki, con su astucia, logró convencer a un gigante para que construyera la ciudad de los dioses, prometiéndole algo que nunca pensó que tendría que dar. Otra historia notable es la del nacimiento de Sleipnir, el caballo de 8 patas del dios Odín. Loki, en su forma de yegua, engendró a Sleipnir, demostrando una vez más su astucia y su capacidad para cambiar de forma. Loki también jugó un papel crucial en la muerte del dios Balder. Esta trágica historia es un ejemplo perfecto del potencial destructivo de la astucia de Loki y de su tendencia a causar problemas. Pero Loki no es solo un personaje de cuentos y leyendas. Su figura también ha dejado huella en la cultura popular. Loki ha sido retratado en innumerables obras de arte, literatura y, más recientemente, en películas y series de televisión. En la cultura popular moderna, Loki es a menudo retratado como el hermano adoptivo y el némesis de Thor, el dios del trueno. Aunque esta interpretación puede diferir de su representación original, la esencia de Loki, su astucia y su amor por las travesuras, permanece intacta. Loki también es un personaje popular en los videojuegos, donde a menudo se le presenta como un antagonista astuto y engañoso. Su habilidad para cambiar de forma, y su amor por las artimañas hacen de Loki un personaje interesante y desafiante. Este querido personaje también ha encontrado su camino en la música, con bandas y artistas de todo el mundo que han escrito canciones y álbumes inspirados en Loki y su legado. La influencia de Loki se puede ver en las convenciones de cómics y en la moda, con millones de fans que se disfrazan de Loki en eventos y fiestas de todo el mundo. En la astrología, el asteroide 3989 fue nombrado Loki en honor al dios de la mitología nórdica. Este es solo un ejemplo de cómo la figura de Loki ha trascendido los límites de las historias y la literatura para influir en nuestra vida diaria. Para muchos, Loki es un símbolo de rebeldía y de desafío a la autoridad. Su amor por las travesuras y su ingenio rápido le han ganado una legión de admiradores que se identifican con su espíritu indomable. Además de su papel en la mitología, Loki también es un personaje importante en la religión Asatru, una fe moderna que venera a los dioses nórdicos. Muchos seguidores de Asatru ven a Loki como un dios de cambio y transformación. En los rituales y festividades de Asatru, Loki a menudo se invoca para traer cambio y oportunidades. Su figura es vista como un catalizador, que puede ayudar a las personas a romper viejos patrones y explorar nuevas posibilidades. A pesar de su reputación de bromista y engañador, Loki es también un personaje complejo y matizado. Loki representa la dualidad de la naturaleza humana, la capacidad de ser tanto engañoso como indispensable, tanto destructor como creador. En resumen, Loki es un personaje fascinante y complejo, un rompecabezas que aún estamos tratando de resolver. Su legado sigue vivo en nuestra cultura y en nuestra imaginación, y su influencia sigue siendo fuerte. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de la vida y la leyenda de Loki, el dios de las artimañas. Recuerda que, al igual que Loki, todos tenemos el potencial de cambiar, de ser creativos y de desafiar lo establecido. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la mitología nórdica. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo, y que sigas explorando las fascinantes historias y personajes que esta rica tradición tiene para ofrecer. Asegúrate de sintonizar para más contenido emocionante e informativo.